una vez más, nunca está de más. Aunque no lo crean, siempre es... Pues no es que se ponga uno nervioso, ¿no? Pero al final el que debe de brillar en el púlpito es Cristo. Entonces, aquí la idea, por supuesto, ustedes lo saben, los predicadores siempre deben de desaparecer. La iglesia no debe ver al predicador, sino las palabras que está diciendo el predicador, esa es la idea. Vamos a inclinar sus rostros, oren conmigo, hermanos. Padre Jehová, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, Señor, te damos las gracias porque respiramos el día de hoy, porque respiramos lo suficiente para estar en tu iglesia el día de hoy. Bendice a los invitados, bendice este día en coinonía grandemente, Señor, que es esa comunión que hay entre los hermanos en Cristo. Que las palabras que vaya yo aquí a decir, Señor, no sean las mías, sino que fluya el Espíritu Santo a través de mí. Y dale también, Señor, el Espíritu Santo grandemente, con gran potencia a mis hermanos, para que tengan oídos para recibir lo que hemos de dar el día de hoy, la segunda parte de esta predicación, que no es otra cosa más que exponer tu palabra, Señor, que así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un breve repaso. La semana pasada hablamos de las generalidades del libro de Santiago, ustedes se acuerdan. Hablamos que lo escribió el hermano mayor, el medio hermano mayor de Jesús. Lo vimos en Marcos 6, del 2 al 3. Es importante tenerlo en mente porque ahí está la parte teológica, por así decirlo, que corrobora al autor. Luego vimos que en la Reforma, en la época de la Reforma, aparentemente se contraponía con la carta a los romanos, a la carta de Efesios, y que por esa razón fue un poquito controversial, porque mientras que Romanos y Efesios dicen que la fe es la única que se ejecuta para la salvación, tenemos de este lado en Santiago la contraparte que dice que es necesario reconocer a través de las pruebas la fe y que la fe es por obras. Entonces vimos que contenía dos teologías importantes esta carta, e independientemente de la cristología, yo les explicaba que en toda la Biblia, lo que hay en toda la Biblia es cristología. Cada libro de la Biblia, el que sea el que te agarres, tiene que hablar de Cristo sí o sí. Y les decía que esa era la razón más importante por la cual esos libros están en la Biblia, por lo menos en la que tenemos los reformados a partir de la Confesión de Fe de Westminster, en donde todos los teólogos se reunieron, ustedes se acuerdan, se los mencioné, y dijeron, el canon bíblico es necesario que sea un libro que mencione a Cristo y que Cristo haya mencionado teología de ahí, en sus parábolas, en los momentos de la crucifixión o con sus apóstoles, e incluso en Hechos, todavía el tiempo que estuvo después de la resurrección. Ese es el canon, es lo fundamental. Hay más cosas, pero eso es lo más importante. Dijimos que la médula temática es que la fe muerta es diferente a la fe viva. Y vimos el ejemplo de Job. Es un abuelo de pájaro de lo que vimos la semana pasada para los que no tuvieron oportunidad de estar, por supuesto. Vimos propósitos que tienen las pruebas. El primero, les dije, Dios prueba la fortaleza de la fe en Él, no porque Él no sepa qué fe tenemos. Por supuesto que Dios es omnisciente, y si Dios es omnisciente, nada lo agarra por sorpresa. Y si nada lo agarra por sorpresa, sabe perfectamente cuál es tu talón de Aquiles. El que debe de darse cuenta cuál es tu talón de Aquiles, eres tú. Para eso es la prueba. Cuando la Biblia dice prueba la fe Dios, no es para Él la prueba, es para que tú pruebes la calidad de tu fe. El propósito 2 de la semana pasada, Dios nos prueba para humillarnos, para que no te sientas autosuficiente, para que no dejes de orar y para que pongas la causa en Él. Porque la gente cuando está en las pruebas dice, bueno, pues Dios está obligado a sacarme de la bronca, ¿no? Como los hijos con los papás, yo se los explicaba, están muy mal acostumbrados a veces. Uno como hijo dice, pues bueno, es obligación de mi papá, de todas maneras me tiene que dar. Algo similar pasa con el Señor. Decimos, pues es obligación de Dios sacarme al final si soy su hijo, ¿no? Pues no. Precisamente eso es el error del orgullo y la autosuficiencia, y por esa razón Dios probablemente no te saca de las pruebas, lo vimos. Dios te prueba para humillarte. Hasta que no te ve Dios en el piso, humillado, encuerado, sin nada, es cuando dice Dios, entonces sí, voy a actuar. Cuando ya de veras te humillaste, hiciste a un lado, cuando le dices, yo ya agoté todos mis recursos, ahí es cuando empieza a actuar Dios a través del Espíritu. Propósito 3, Dios trae pruebas para alejarte del mundo, por supuesto. Les estaba yo diciendo que al final, como dice Eclesiastés 1:2, lo leímos, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad, Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. De hecho, no es nada más una conclusión para Eclesiastés. En realidad, cuando alguien te pregunta, ¿cuál es el propósito que tiene el ser humano en la vida?, le puedes contestar así, Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Tú lo puedes ver ahí, lo puedes revisar. El propósito 4, Dios te prueba para que demuestres lo que realmente amas. Y creo que ese es el más importante. Dios te quita lo que amas más.
cualquier cosa que esté en el trono de Dios, Dios lo quita con gran fuerza y con potencia, así como me gusta decirlo, con violencia incluso, y hay gente que hasta muere. Cuando ama demasiado la vida a la gente, y si son realmente hijos de Dios, Dios los mata, se los lleva. Porque no puede ser que tu propia vida sea más importante para ti que el mismo Dios, ¿entiendes eso? Eso es lo que vimos. Dios prueba para que demuestres lo que realmente amas. Vimos el ejemplo de Abraham. ¿Había algo realmente que Abraham amara más que a su propio hijo? Entonces, ¿qué dice Dios? Me lo voy a llevar. A ver si es cierto que me amas a mí. Job tal vez amaba en su momento, ¿por qué no?, sus cosas, pero demostró que su fe era más fuerte que todo lo que tenía. Desnudo vine a este mundo y desnudo me iré de él, le dijo al Señor. Bueno, a su esposa. El ejemplo de Jonás. Para Jonás había algo sagrado que era la salvación de Israel, y decía, ¿cómo voy yo, siendo profeta de Israel, a abandonar ese amor por Israel para ir a predicarle a los impíos? Que de hecho, y yo se los explicaba, hay muchísima teología importante en la carta de Jonás, demasiada. Si tuviéramos que predicar la carta de Jonás nos llevaría mucho tiempo, versículo a versículo, porque de hecho la mayoría de los cristianos tienen en mente que Romanos es la primera carta intertestamentaria que hablaba sobre la salvación de los gentiles. No es cierto, los primeros que se salvaron fueron los de Nínive, registrado en la Biblia. Por eso es muy importante y se compagina mucho con Romanos, precisamente. Eso habla, por cierto, de la inmutabilidad de Dios. Ya hemos hablado de la teología propia en la que decimos que Dios no cambia a través de todas las eras. Ha salvado a través de Jesucristo siempre. El sistema de sacrificios siempre fue útil, lo vimos también cuando hablamos sobre Caín y Abel. Habla de que desde entonces Dios ya salvaba también. O sea, básicamente el que creyera en Cristo desde antes hasta nuestros días, funciona la gracia exactamente igual. Dios es inmutable, no cambia. Dios no se arrepiente, y cuando se arrepiente no se arrepiente en sí de su plan general, sino de planes específicos. Y eso no es dispensación, mucho ojo. Si algo en tu corazón está más cercano que Dios, entonces Dios te lo tiene que quitar. Él lo tiene que tener. Si no deseas que te lo quite, ¿qué dijimos? Ten desapego. Le tienes demasiado amor al dinero, Dios te lo quita. Le tienes demasiado amor a un carro, Dios te lo quita. Le tienes demasiado amor a tu esposa, Dios te lo puede quitar también. Ojo, mi esposa me hacía en la semana una pregunta muy interesante sobre eso. El tema de la esposa es un tema muy específico, porque ahí sí estamos llamados los varones a incluso dar la vida si fuera preciso por ellas. Para quien no lo sepa, Dios dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo amó a la iglesia al grado del sacrificio por uno mismo. Es un llamado diferente. Ahí sí, ya el matrimonio es punto y aparte. Ustedes creen, ustedes saben, en Apocalipsis dice que vienen las bodas del Cordero. La iglesia es la novia de Cristo. Es una alegoría, obviamente no es algo literal. ¿Y qué sucede? ¿Ustedes creen que Cristo dejaría que algo le pasara a su iglesia en caso de que alguien quisiera hacerle daño? Pues no. Lo mismo debe pasar entre marido y mujer y viceversa. Es un amor recíproco. Obviamente se lee entre líneas que es de ida y vuelta, ¿no? Claro que si hubiera que elegir entre tus hijos y tu esposo, tienes que elegir a tu esposa. Ese es el llamado de Dios, como Cristo ama a la iglesia. ¿Se entiende? Por decir algo. Entonces, cualquier cosa que tú tengas miedo de que Dios te quite, esa va a ser tu prueba probablemente. ¿Cómo sabes cuál es la prueba que viene? Lo que temes. Eso que temes, te vendrá. También está en Proverbios. Puedes caer en la amargura en base a eso, porque eso significa que Dios no te es suficiente. Si tú no alcanzas a ver, y qué bonitas alabanzas cantamos a propósito, si tú no alcanzas a ver que Dios está al control y que es el que te da lo que tienes, te lo quita. Cuando no alcanzas a vislumbrar que Dios está realmente detrás de todo lo que tienes, te lo quita. ¿Quieres evitar la prueba? Desapégate de las cosas. Cuando te desapegas, todo va como la seda. De verdad que sí, cálenlo. ¿Dónde dice Deuteronomio 13:3-4? No darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Esto es una orden de quien venga, quien te la lea o hasta tú mismo. Esto cuando lo leas es Dios diciéndotelo directamente. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. No da opción a nada. Ahí sí es literal. Ahí no hay alegoría. El propósito 5, Dios te prueba para que desees la muerte. ¿Se acuerdan? Por supuesto, para que te des cuenta que tu patria celestial, que es la que estás buscando, lo estábamos cantando, tú tienes que ver
poner los ojos en lo eterno, dice la canción, ¿no? Pues es cierto, es teológico. No tienes nada que hacer en este planeta. Si lo piensas con cuidado, después de todo, como, imagínense, Salomón, que era Salomón, que Dios le dijo, vas a tener todo. Y cuando Dios dijo todo, incluye mujeres, vino, música, palacios, oro, plata, piedras preciosas, le dio todo a Salomón. Él sí puede decir, yo probé de todo. Y el fin de todo discurso oído es este: ama a Dios sobre todas las cosas y guarda los mandamientos que Jehová tu Dios te da. Si alguien que ya tuvo la capacidad de tener la riqueza absoluta, la gloria, el conocimiento, la sabiduría, todo, llega a esa conclusión, ¿en donde nos deja a nosotros? Por lógica, ¿sí? Y el propósito 6, las pruebas te demuestran que debes valorar la bendición de Dios. Tú no valoras, bien dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Las pruebas vienen para que valores lo que tenías y te des de topes, aunado al punto anterior de la humillación, para que sepas, chin, Dios me tenía en la gloria y yo ni siquiera me molesté en darle gracias en una oración. Es bíblico, Eclesiastés 2:26, porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Lo decíamos la semana pasada, el cojo, ¿qué extraña? Su pierna, ya no tiene pierna. El que no le gustaba su carro y veía con ojos de envidia otros carros, ¿qué dice Dios? Pues te lo quito. Para que valore, es peor andar a pata, ¿no? El que perdió un hijo, que ve a sus niños jugando en los parques, ¿qué creen que siente un papá que perdió un hijo? Pues gacho, ¿no? Dios da pruebas para que valores lo que tenías y valores la bendición de Dios futura en caso de que regrese o te dé una mejor. Porque no tiene otra manera Dios. Estabas tan ensimismado, estabas tan cegado con lo que tenías, que dabas por hecho que por ser tu papá Dios te tenía que dar las cosas, que al quitártelas ya haces valer lo que tenías. Y en eso nos quedamos. Es el resumen, hermanos, de lo que vimos la semana pasada. Y yo les voy a decir algo. Les mentí desde la perspectiva que yo pensé que íbamos a tener solamente 2 partes de este estudio. Pues no, es muy extenso. Hay mucha teología detrás de 10 versículos así. Es demasiado. Entonces les voy a tener que robar otro fin de semana. Claro, no se los robo yo. Por alguna razón Dios se los está robando. Y realmente se los está robando Dios. Es teología. Ahora, acuérdense, por alguna razón, el que aumenta la sabiduría, ¿qué dice la Biblia? Aumenta la aflicción. ¿A qué se refiere? A que si tú ya sabes algo, si tienes las herramientas para afrontar algo, es porque Dios te está preparando para algo que ha de venir. Hay algo que es inherente a la vida, más bien intrínseco. ¿Qué sucede? ¿Hay manera de librarse de las pruebas? No, no hay manera. ¿Hay algo 100% seguro en esta vida, bíblicamente hablando? La Biblia está repleta de eso. Toda la Biblia te dice que vas a estar constantemente en tiempos de guerra, espiritual por supuesto. Y eso significa que no tienes manera de librarte en esta vida de las pruebas. Pero las pruebas no son mayores a tus fuerzas. Hoy vamos a continuar ahí mismo en sus Biblias, en Santiago. Ábranlo por allá. Nuevo Testamento. La semana pasada vimos en los 3 primeros versículos todas estas partes anteriores. Vimos que el autor, ya en el 1.1, vimos más o menos el tema de las diversas pruebas, vimos el porqué de ellas del versículo 2. Y vamos a hablar desde el 2, nuevamente, porque de hecho ahí básicamente vamos a empezar. Acuérdense que les dije, todo esto que vimos la semana pasada fue nada más como una especie de introducción a la carta, al libro, a la teología. Pero ahora sí nos vamos a meter de lleno a los versos. Híjoles. No está tan fácil. Hay autores que dan más puntos sobre esto, por supuesto. Uno de ellos es el pastor MacArthur, otro es el doctor Matthew Henry. Por ahí dejo unos escritos. Quien tenga el comentario bíblico de Matthew Henry lo puede estudiar también. Hay quien le agrega más puntos o menos. Yo siento que los básicos son estos. Vamos a estudiarlo. Entonces, hermanos míos, dice Santiago 1.2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vimos que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, el gozo en realidad no es necesariamente un estado de ánimo.
El gozo no es un estado de ánimo. La mayoría de la gente piensa, es que tengo que estar gozoso. Gozoso no es que estés alegre. Lo vamos a ver con fundamento teológico. Pero en realidad estar gozoso es un estado de razonamiento. Es inteligencia en Cristo. El cristiano desea su muerte porque tiene una patria celestial y pone la mirada en estas cosas celestiales. Segunda de Timoteo 4:18, para quien esté anotando. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y me preservará para su reino celestial. Dos cosas a partir de este versículo. El Señor me librará de toda mala obra, o de toda obra mala, como sea. Si entras a una prueba, o si tú mismo, por tu estado pecador, te metes en problemas, Dios te va a sacar de ahí. Tal vez te deje un momento, porque tienes que entender que hiciste las cosas mal. Pero al final, como dice también Eclesiastés, bueno es que tomes de esto y también de aquello no apartes tu mano, porque el que ama a Jehová saldrá bien en todo. También Romanos dice, ¿no?, en el 8, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, aún tus pruebas son para tu bien. Habíamos dicho también que Dios es el autor de tus pruebas. Si Dios es el autor de tus pruebas, sabe perfectamente hasta dónde vas a llegar, hasta dónde te puedes tirar. ¿Sale? Segunda de Corintios 5:2. Por cierto, que hablar de la perseverancia de los santos habla de que la salvación no se pierde. Hay gente que dice, si yo peco, pierdo la salvación. Eso es una mentira. Dios no está jugando, no te puede decir, hoy eres salvo, mañana ya no, porque ahora me caes mal. ¿Ustedes creen que Dios es así? ¿Cuál sería el carácter de Dios? Ahí ya no habría inmutabilidad. Ahí la justicia entonces sería, ya no alcanzaría la justicia de Cristo para todos tus pecados de toda tu vida. Y no es que Cristo se esté muriendo cada cierto tiempo, ¿verdad? Un solo sacrificio alcanza para cubrir todos los pecados pasados, presentes y futuros. La salvación no se pierde. Puedes pecar y puedes vivir las consecuencias de tu pecado, o puede estarte probando Dios y puedes vivir las consecuencias de esa prueba, pero eso no significa que pierdas la salvación. La meta final está asegurada, por eso somos más que vencedores en Cristo. ¿Sale? Dicho de otra manera, la guerra ya está ganada. Las batallas tal vez algunas se pierdan por ti, pero no porque Dios esté permitiendo que la salvación se pierda. Ahora sí, 2 Corintios 5:2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, asegurando esa parte de que lo que deseamos es precisamente irnos al cielo tarde o temprano. Realmente lo que anhelamos es el cielo. Si tú piensas que lo mejor que te puede pasar es estar aquí, tienes un problema. Si lo piensas con cuidado, aquí no hay nada más importante que sea la gloria de Dios. Entonces, ¿eso a qué nos lleva a pensar? Dios es el autor de tu tribulación. Dios es el autor de tu tribulación. Como en la guerra hay comandantes que entrenan a su gente, también Dios es el comandante que fortalece a sus tropas para enfrentar enemigos cada vez más grandes. Y no necesariamente hablamos, los pentecostales tienden a decir, el diablo nos está atacando, el diablo me incitó a hacerlo. El diablo está ocupado, El diablo, a diferencia de Dios, no es omnisciente ni omnipotente, no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Es un atributo de Dios que no comparte con ningún ente. Eso visto desde el punto de vista de la teología, de la angelología. El diablo no puede tampoco estar aquí y estar allá. O sea, además, ¿tú crees que eres tan importante como para que el diablo baje y te ponga una tentación a ti que honestamente somos don nadie? El diablo está peleando allá con Putin, ¿no? Entre Rusia y Ucrania están los bombardeos de Israel. Allá sí han de estar metido en cosas chonchas, pero no en tu cantón. A lo mejor mandó una chichincle, pero oye, qué orgullo también de parte de la gente que dice el diablo me tentó. Yo los escucho y digo, oye, pues ¿quién eres, no? Para que el mismo diablo venga. Conozco uno que sí tenía trato con el diablo, murió hace muchos años, Hitler, pero era Hitler. Por ese tipo de gente sí, con eso sí se reúne. Pero tú que vives en las democracias, aquí en Palermo, ¿tú crees que va a venir? No manches. No funciona así. El diablo no tiene nada que ver. Es tu propia maldad, no le eches la culpa al diablo. Tú eres malo. El hombre es malo por naturaleza. Y es más, el hombre es más malo que los demonios, para quien no lo sepa. Levante su mano quien más o menos conoce la teología de la angelología. Se han metido a la angelología. Es teología, angelología y en su subdivisión de monolatría. ¿Alguien la ha estudiado con calma?
Cuando tengan chance, lean un libro de teología. El hombre tiene más capacidad de hacer el mal que el mismo diablo, porque el hombre conoce a Dios y el hombre abusa de la gracia de Dios. El diablo hizo maldad y ya, aunque se quisiera arrepentir, que no lo hace, pero aunque se quisiera arrepentir, ya no puede volver con Dios. El hombre sabe que si pide perdón, puede volver a la presencia de Dios. Somos más malos que el mismo diablo, porque sabemos hacer el mal y lo hacemos con meditación. Y es más, somos tan malos, y todos, nadie se escapa. El mismo John MacArthur, quien gustes, es malo. Todos somos malos. El hombre nace malo, desde que nace ya trae la maldad. Somos tan malos que hacemos cosas premeditadas, y hay gente que conoce la teología y la malforma, o sea, le busca hoyos legales para hacer cosas que en realidad no debería de hacer. Eso es maldad. Eso es maldad. Premeditación, eso no lo puede hacer un demonio, porque aparte un demonio no puede hacer algo que Dios no se lo permita. Tú sí. Tú dices, esto no le gusta a Dios, pero ¿qué crees? A mí sí. Ahí voy. A mí sí, ¿no? El demonio dice, hasta aquí dijo el Señor. Como los magos de Egipto, ¿no? Dedo de Dios es este, hasta aquí llegamos nosotros. Los demonios no se mueven hasta donde Dios no da permiso. El mismo diablo, ahí está Job, más guarda su vida, ahí está el límite. Los demonios tienen límite, tú no. No te va a caer un rayo haciendo mal en el mismo instante. Vas a vivir consecuencias. Pero aún así, de todas maneras, tanto es el amor de Dios y su misericordia, que de todas maneras tienes tiempo, mientras respires, vas a tener tiempo de pedir perdón por eso. Somos más malos. Dios es omnisciente. 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu de Dios. Entre más preparado esté el soldado, entonces, regresando a ese punto, más útil para la guerra es. Entre más es usado, más logra en el poder del Espíritu para la gloria de Dios. Hay una frase de Marco Aurelio para quienes les guste leer. Dice, el valor de un soldado nunca se reconoce en tiempos de paz. El que más suda en el campo de entrenamiento es el que menos sufre en la guerra. Marco Aurelio. Hay un libro choncho así que se llama Las Meditaciones de Marco Aurelio. Si tienen la oportunidad, léanlo, es muy bueno. Un emperador de Roma, no me voy a meter en broncas con él, pero básicamente funciona lo mismo. El que suda más en el entrenamiento sangra menos en el campo de batalla. ¿Y cuál es el campo de batalla? Tu propia concupiscencia, no es el diablo. Claro, la Biblia dice que tenemos lucha contra potestades, gobernadores, etc. Pero ese punto específico es más como para ciertas personas con ministerios. Habría que analizarlo realmente en una predicación para explicarles, porque si no se me va el tiempo, pero realmente no es que moleste a cualquiera el enemigo, ¿me entienden? Generalmente, ¿qué pasa en la guerra? Te va sobre las cabezas, ¿no? Pues algo similar pasa en el enemigo. Nosotros tenemos enemigos, por supuesto, espirituales. No se van a ir sobre de la grey. ¿Sobre quién se van? Sobre el pastor. ¿Quién está al frente? ¿Cómo deshago la iglesia? ¿Quién está a cargo? Él, sobre él. Y si no le podemos pegar a él, a su círculo cercano. Si Dios, lo tiene vallado como a Job, ¿a quién le pegamos? Pues a los hijos. Y énos aquí. Pero está bien, porque como dice aquí 2 Corintios 3:18, léelo con atención. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Ahora me detengo aquí. ¿A qué se refiere de gloria en gloria? De prueba en prueba. Cuando tú acabas una prueba, respiras, le das gracias a Dios y en el mundo espiritual te ves glorioso. Porque el enemigo está... Si fue algo que fue del enemigo, está chillando porque dicen no pudimos. El poder de Dios es más y espiritualmente brillas desde esa manera. Porque supiste ejecutar la teología que tenías en mente a los problemas que tenías. Entonces, por eso dice Pablo, vas de gloria en gloria, te vas acercando a la gloria esplendorosa máxima en el mundo venidero. Vamos de gloria en gloria, de prueba en prueba, de problema en problema. Ya vimos el griego la vez pasada, si lo investigaron, significa echar por delante. Dios te ha estado echando por delante. La caballería, carne de cañón. Entonces, dice, como en un espejo la gloria del Señor. Es decir, que se refleje, nosotros estamos viéndonos, vemos la gloria de Cristo a través de la Biblia y estamos tratando de reflejar esa gloria. Eso es a lo que se refiere este versículo.
Una finalidad extra que puede producir la prueba es que seamos empáticos con los hermanos. Porque si ya te pasó algo similar, puedes decirle a alguien, yo pasé por esto, yo salí de esta manera, usé estos versículos, ¿me entienden? Y eso es bueno. Si eres un hijo de Dios real, ¿cómo lo puedes comprobar? Con las pruebas. ¿Cómo sé si soy realmente salvo? Si estoy metido en pruebas. Pruebas, no tentaciones. Dios no tienta a nadie, ojo ahí, por cierto. Dios te tiene que corregir también cuando algo salga mal, porque Dios al que ama, como dice la Biblia, azota. A todo aquel que recibe por hijo, lo azota. Allá está en Proverbios. Job 10:17. Fíjense cómo lo dijo Job. Y esto es el primer libro de la Biblia, inmutabilidad. Dios no ha dejado de probar desde el primero hasta el último. Job 10:17. Renuevas contra mí tus pruebas. Si lo tuviéramos que transliterar, como lo decían en el seminario Palabras de hoy en día, me metes seguido en broncas. Me vas a meter en problemas constantemente, claro. Y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. O sea, ya te embatió una, pero atrás vienen las tropas de relevo. Parte de la angelología desde el punto de vista de la demonolatría es precisamente eso. Que están embistiéndote constantemente, sobre todo ministros también, ¿por qué no decirlo? Porque eso es mismo asunto del panorama bíblico. Si hay alguien que es buen consejero, dice Dios pues que viva sus consejos. Pues sí, ¿no? Si hay alguien que está ministrando, pues le pegamos. Entonces, renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. Ahora, no es que Dios esté airado contigo. Furor es muy diferente a la ira. Furor es hacerlo con fuerza, con pasión. Dios te va a meter en pruebas con pasión, porque eres su hijo. Un papá, ¿cómo le pega a su hijo? ¿Cómo corrige a su hijo? Con ese mismo furor, con pasión. Pero no porque esté airado en sí mismo con su propia sangre, sino porque sabe que es lo mejor para él. A eso se refiere el furor. Lucas 22:28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. El mismo Cristo diciendo esto. En mis pruebas, Dios hecho hombre permaneció en pruebas. Hechos 20:19. Sirviendo al Señor con toda humildad, como lo leía el hermano, y parece que hasta nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Muy bien ahí. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. También de aquí podríamos sacar una buena predicación. ¿Cómo tienes que servir al Señor? Aquí está. Con humildad y con muchas lágrimas. Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Es decir, tienes enemigos, vas a llorar, pero tienes que hacerlo con humildad. Entonces, vamos al meollo de este asunto. Regresamos a Santiago ya con todo esto en mente. Primero tenía que ponerles ese piso plano, esas zapatas. Ahora vamos a construir el edificio. Nos vamos a ir poquito a poquito. Y no vamos a alcanzar a ver todo. Vamos a ver 3 nada más versículos de Santiago. Como les dije, vamos a empezar en el 1-2. Vamos a responder a la pregunta: ¿cómo pasar las pruebas cuando vengan según Santiago? ¿Cómo pasar las pruebas cuando vengan según Santiago? ¿Hay una guía? ¿Dios te da una salida? Sí, por supuesto. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gozo. La palabra en griego es chara, se escribe chara. Ya lo había dicho por ahí en alguna ocasión el pastor. Chara, pero se pronuncia jara. Se escribe como si fueras a escribir jalapa, japa. Gozo, que en realidad se usa para describir el sentimiento de complacencia. Mantén esto en mente. Gozo en realidad se utilizaba en el griego para el sentimiento de complacencia. Que estés complacido. Estar complacido no necesariamente está ligado con estar alegre. Ojo ahí, por eso el gozo no es como tal un sentimiento, es un análisis, es un razonamiento, y ahorita te explico cómo está ese asunto. Dios desea que estés complacido en las pruebas. Eso es lo que realmente quiere decir. Plácido, en paz, satisfecho. Salmo 16, del 8 al 9. No lo busquen, yo se los leo, anótenlo nada más. Salmo 16, del 8 al 9. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Primer consejo. Estoy en pruebas, ¿qué tengo que hacer? Aventar a Dios por delante. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Está la palabra. Mi carne también reposará confiadamente. Vas a dormir a gusto. Y no es que todo te empiece a valer un cacahuate, pero
Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Si Dios te quiere en un punto, ahí te va a mantener. Aunque tú sientas que estás por caer, no vas a caer. Aunque tú sientas que es muy fuerte el embate, dice Dios, aquí está, estoy a tu diestra, como estas paredes. Yo sé que esta casa no se me va a venir encima, porque tengo que me proteja el cimiento. Pues así es Dios, no se te va a venir encima el problema. En realidad, tú con tus sentimientos sientes que sí, pero en realidad ¿quién está sosteniendo el problema? Dios. Tú no estás haciendo nada, no estás haciendo nada. Tu trabajo es ver lo que Dios quiere que veas, que Él te está protegiendo. ¿Se entiende eso? Tienes el hecho, pero a veces la mente humana, aunque tenga los hechos, se miente a sí misma y dice, no, es que sí es probable. Hasta que no te quites eso de la cabeza, porque Dios está a tu diestra, no vas a salir del problema. Tienes que confiar verdaderamente en decir, pues Dios, yo no sé cómo le va a hacer Dios, no es mi problema, pero Dios me va a rescatar. Y se oye a orgullo, pero en realidad es confianza en Dios. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo alcanzan a distinguir esa diferencia? La idea original en griego de este versículo, hablando de Santiago, podría traducirse más textualmente así: tengan suma satisfacción y paz cuando se encuentren en medio de los problemas. Si tuviéramos que revisar la nueva versión internacional, seguramente dirá algo similar, pero palabras más, palabras menos, una transliteración más moderna sería eso: tengan suma satisfacción y paz cuando se encuentren en medio de los problemas. Ahora, esto no quiere decir que debes sentir felicidad, como te lo explico. No tienes que andar saltando de regocijo. El gozo no es un sentimiento, es una actitud. Eso es importante que lo tengas en mente. El gozo es una actitud, no un sentimiento. Tú puedes sentirte de la patada en tus pruebas, pero tu actitud es razonar. Dios está conmigo. Me siento mal, por supuesto, pero eso no significa que se me vaya a venir el mundo encima. Tengo buena actitud hacia esos problemas porque Dios ya los resolvió en tiempo pasado. A ti Dios ya te sacó del problema. Somos un suspiro en este mundo, en este universo que Dios ha creado del infinito, que tiene medido de tiempo y espacio. Nuestros problemas son que, aún desde la perspectiva humana global, ya nada más con voltear a ver el mundo, somos demasiados seres humanos. Tu problema no hace más ni menos a toda la humanidad. A veces nosotros nos ahogamos en un vaso con agua. A veces sí son problemas muy drásticos. Pero desde la perspectiva universal de Dios, de su plan infinito, tu problema es minúsculo. Cual sea, porque tu peor problema puede ser la muerte. Pero así como decía el problema, pues ¿a dónde te vas si te mueres? Estás en el paro, ¿no? Por eso el morir es ganancia. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Entonces es una actitud. Satisfacción es muy distante de placer o deleite. El gozo se da en las pruebas porque Dios es el autor de ellas en su mente santa e infinita. Acuérdense de los atributos de Dios que vimos en Teología Propia hace mucho tiempo, que si Dios es santo es la suma de todas las excelencias morales y nada de lo que haga se va a salir de su santidad, incluida tu prueba. Difícil de creer, porque si la prueba es igualmente santa porque se originó en una mente santa e infinita, significa que te va a llevar ¿a dónde? La santidad. Es un círculo vicioso. Salmo 92:4. Por tanto me has alegrado, Jehová, con tus obras. Pausa ahí. ¿Con qué? Con tus obras. Todas las obras de Dios te tienen que alegrar, no solamente cuando te pasan cosas buenas, lo necesario es que pasen. Pero la alegría viene a través de eso. En las obras de tus manos me gozo. Salmo 92:4. Reafirma lo que te estoy platicando. Tampoco prohíbe, por el contrario, Santiago no te está diciendo tampoco que te es prohibido sentir tristeza, ¿ya te fijaste? Implícitamente lo que sí se prohíbe es sentir su antagónico de la satisfacción y la paz, es decir, la insatisfacción. Si pones atención a la lectura entre líneas, no puedes sentir insatisfacción si Santiago te está diciendo tener por sumo gozo. ¿Qué es la insatisfacción? Un deseo de ansiedad, un sentimiento de estar incompleto e inquietud. Hay por ahí una anécdota de la época de la Reforma de Lutero. Saben que Lutero se casó, que no, les voy a ser franco, no me acuerdo bien cuál fue el problema en el que se metió. Uno de tantos, porque si tenía broncas con los reyes, Lutero de verdad estaba metido en broncas, ¿no? Entonces, en una de esas, de sus tantos problemas que tenía, sí se agüitó, como decimos los mexicanos, ¿no? Se esponjó.
Y la anécdota dice que su esposa lo vio sentado afuera, ahí tristeando, cabizbajo, medio lagrimeando, y va su esposa, se mete y sale toda de negro, y va y se pasa enfrente de él, y le dice Lutero, ¿y por qué estás vestida de negro? Dice, pues es que ya se murió Dios. ¿Cómo que se murió Dios? Pues yo te veo llorando y tristeando como si Dios hubiera muerto, como si tu problema fuera más que Dios. Ya se murió Dios, no va a poder Dios con ese problema, pues vamos a llorar los dos. Dice esa anécdota, búsquenla en internet, no me acuerdo, esa anécdota me la dio Enrique en algún momento, Enrique Godoy. Entonces, las pruebas, ninguna es mayor, o sea, no actúes en las pruebas como si Dios hubiera muerto. Dios no está muerto. Ahí está una película por ahí de eso. Salmo 92:4, por tanto, me has alegrado, Jehová, con tus obras. Ahí está. Entonces, tienes que actuar al contrario, sabiendo que Dios está pendiente de ti, como si fueras la única cosa creada en todo el universo. Ya te lo había explicado la semana pasada. Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por un poco de tiempo, no es que la prueba sea el mayor. Muchos cristianos dicen, la mayor parte de tu vida estás en prueba. Sí y no. Sí, porque vivimos un suspiro de 100 años y tal vez 25 o 30 años continuos, si todos los sumas y los compactos, tal vez 30 años en prueba. Pero el resto no. Estás a prueba cuando duermes. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque Jehová me sustenta, ¿no? Entonces, realmente la prueba tiene su tiempo. Y como dice Pedro, el mismo Pedro, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas por un poco de tiempo. Tampoco es que tu prueba va a durar toda la vida. Esa es una razón, un motivo más por el cual no deberías estar tan agüitado cuando estás en prueba, porque sabes que no es tanto. Algo que puedes tener en certeza es que no es tanto. También depende de ti un poquito, ahorita lo vamos a ver, pero vamos al punto número 2. ¿Cómo pasar las pruebas según Santiago? Ya vimos, con gozo. El 2, con paciencia. Hablando precisamente del tiempo. Santiago 1:3, el siguiente versículo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, ¿cómo voy a salir de la prueba según Santiago? Con paciencia. Igual, una transliteración más moderna sería: poner bajo presión su fe producirá resistencia. Si lo tuviéramos que leer de otra manera, con sinónimos. La palabra paciencia tiene una mejor traducción a la palabra resistencia o perseverancia. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que te decía, de gloria en gloria. Tú pasas una prueba, aunque sea chiquita. Una prueba chiquita, tú vas manejando a gusto, como yo en la moto. Y la moto es bien divertida porque tienes que ir leyendo mentes. Vas por hecho que se te va a meter, que se va a pasar el alto, que esto y que el otro. Entonces, una prueba chiquita es eso, aguantarte el coraje de decir, ¿pero qué no estás viendo? Que está el rojo, o sea, es de primaria, ¿no? Pues puede ser una prueba chiquita, y aún esa prueba chiquita es una gloria. El hecho de nada más pensar en hacer el mal pero no hacerlo, ya es una gloria. Porque pudiste reaccionar mal, pero hay veces que dices, bueno, a ver, ya, a pechugas, ¿no? Y eso ya es una gloria, tú no lo ves, pero como dice aquí en el mundo espiritual, cuando venga Jesucristo y te diga y te ponga el video, ese día tenías todo para pararte y hacerla de tos, y no lo hiciste, ya es un galardón. Los cristianos piensan que ese tipo de cositas no valen. Para Dios todo vale, todo, por muy pequeño que sea. Si le podías gritar a tu vecino, pero no le gritaste y le pediste amablemente las cosas y él entendió, es una gloria. Si tenías razones y motivos para estar molesto con tu esposa, pero decidiste dejarlo pasar, es una gloria. Si tenías motivos para disciplinar a tus hijos, pero dijiste, bueno, en amor los voy a instruir, y te ahorraste la disciplina y lo hiciste de otra manera, es una gloria. De gloria en gloria, de prueba en prueba. Y a veces las pruebas son esas, micropruebas en realidad. No necesariamente Dios te tiene que meter a fuerzas en una broncota, esas pruebas también sirven, también valen. Entonces, como dice aquí Primera de Pedro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Todo eso se te va a retribuir, solo lo bueno, no lo malo. Dios no se va a acordar de lo malo. Hay cristianos que dicen, hay juicio de pérdida.
Por ahí hay una tensión teológica, porque si realmente Dios tuviera que enseñarte lo que hiciste mal, entonces, ¿dónde queda que se olvidará de tus pecados? Realmente nosotros vamos a tener un juicio de retribución porque vivimos en la justicia de Cristo. Nosotros en teoría vivimos la vida de Cristo al estar traspasándonos esa parte, eso es cristología. Entonces no puede reprocharte Dios nada en el día del juicio porque en realidad siempre estuviste justificado por la fe. Habrá pérdidas en el sentido de que pudiste predicarle a gente y no lo hiciste. Pérdidas. Porque realmente, si Dios hubiera querido y hiciera predestinado, hubiera puesto todo para que le predicaras. Ahí está en Romanos. Pero si a Dios no le plació salvarlo desde antes de la fundación del mundo, porque Dios ya sabía quiénes iban a ser salvos desde antes de la fundación del mundo, porque Dios es omnisciente, ve el futuro, el pasado, Dios es atemporal. Si algo lo agarrara por sorpresa, no es Dios. Si Dios dijera, ay, este se coló al cielo y no lo tenía en cuenta. No, ese no sería Dios. Si Dios algo se le sale del redil, entonces con una cosa que no estuviera a su control, todo lo demás podría no estar a su control. Pero entonces, ¿pérdida en qué sentido? Porque si Dios lo hubiera querido salvo y que yo le hubiera predicado, Dios hubiera puesto todo para que así fuera. Tampoco te sientas mal si tuviste oportunidad de predicar y no lo hiciste. Por algo no lo hiciste. Hay vasijas de honra y vasijas de deshonra. Dios es atemporal y sus tiempos son perfectos, debido a su atributo de perfección, justamente. Él pone los tiempos necesarios y justos para tus pruebas que no duran más y no duran menos. Tampoco lo toma por sorpresa. Ay, se acabó antes la prueba porque ya agarró la onda. No. Dios tenía previsto, aquí va a empezar, aquí va a acabar. Yo le di la salida aquí, le di la información acá, aquí acabó. Ya estaba planeado. Dios es el arquitecto del universo. Todo está medido, todo. Nada se le escapa. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:4. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. El 3:8. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y todos esos tiempos los pone Jehová. Todo. Tu prueba se originó en la mente santa, perfecta de Dios. Tu tribulación la planificó Dios, te metió en ella Dios y Dios te sacará. Desde un punto de vista estricto, teológico, brutal y violento, tú no hiciste nada más que estorbar en tu propio fuego. ¿Sí lo ven? Sí. Tú mismo te estorbas a ti para que Dios haga las cosas rápido. ¿Sí alcanzan a ver el panorama tan grande? Por eso les dije, esto requiere tiempo. No me puedo ir tan rápido porque aunque quiera, la misma Biblia te obliga, ¿no? a estas cosas. El tiempo de Dios produce resistencia, hermanos. Y tiene una duración tal que le permite al creyente ver la obra de Dios y la finalidad que tenía en su vida. Si dura menos, no podrías ver las cosas. Si dura más, tampoco podrías ver las cosas como Dios las quería. Dios tiene que dejar exactamente la perspectiva que quería dejar en tu vida. Ni más, ni menos. ¿Dónde dice? 2 Corintios 2:9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Dios a través de Pablo. Según Pablo, entonces, el resultado de toda prueba es precisamente saber si sois obedientes en todo, saber esperar y confiar al mismo tiempo. Eso es lo que está tratando de decir en la solución de Dios, que de hecho ya está en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que a la par de la prueba viene conjuntamente la salida, las dos. Está muy raro, ¿dónde dice? 1 Corintios 10:3. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. A la par del problema que venga, no puede ser mayor a tus fuerzas y viene también la salida. Sí, tú no la has visto, pero ya está ahí la salida. ¿Cómo es que Dios me dio las dos cosas al mismo tiempo? En algún momento Dios te dio la información necesaria para salir, no te acuerdas, y si no te acuerdas, Dios tiene que esperar el tiempo para que se te sea dada otra vez esa información, que de hecho es el siguiente punto. No voy a correr, vamos a eso. Entonces,
Dios demuestra sus propósitos a su tiempo, volviéndolo un círculo sin fin de mejora. Es un círculo sin fin de mejora. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que dobles el petate. ¿Se oye raro? Tal vez, pero ahí está. Romanos 5, del 3 al 4. Fíjense, porque es un círculo y el mismo Dios lo está diciendo, chéquenlo, Romanos 5, del 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, es un paralelo de Santiago, sabiendo que la tribulación produce, otra vez, paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? Dice ahí, prueba. ¿Y qué produce la prueba? Esperanza. ¿Cómo? O sea, voy a salir de la prueba para producir la paciencia, pero la paciencia me va a producir prueba y la prueba otra vez esperanza. Sí. Sí. ¿Cuándo se va a acabar? Hasta que te mueras. Y probablemente, escucha esto, si pasa una prueba y no entendiste cuál era el problema o qué es lo que Dios quería de ti, aparentemente saliste, ¿qué crees que va a pasar? Lo mismo que no pasaste, dice Dios, pues como no pasaste la prueba, te la tengo que repetir. ¿Qué pasa si no pasas un examen? Pues lo tengo que repetir, y si no supo en ese, así hasta el extraordinario, y si no, de plano, el año. Lo mismo pasa con Dios. No pasaste esta prueba, te la tengo que repetir hasta que la pases, porque no puedo ponerte otra más alta si no tienes la base. Y es un círculo vicioso. Si te preguntas, esta prueba ya me duró, ¿por qué tanto? Pues porque no le he pasado. Y si Dios me estaba empezando a sacar de ella y vio lo mismo, no, te regresa, vas para atrás. Es bíblico, ahí está, Romanos 5, del 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y así. Vas a dar vueltas nomás. Número 3, ¿cómo voy a salir de las pruebas según Santiago? Número 3, y con eso nos vamos a quedar, porque como ven está extenso. Con razonamiento y sabiduría. Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia, continuando con Santiago, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perfectos y cabales, inteligentes. Tienen que ser inteligentes. Ahora, pausa aquí. Dos cosas importantes. Hay que dividir inteligencia y sabiduría. No es lo mismo. Primero, ¿qué es la inteligencia? Adquirir conocimiento en un área. Hay gente inteligente en matemáticas, hay gente inteligente en español, hay gente inteligente en geografía, en física, en lo que tú gustes. Adquirir conocimiento es adquirir inteligencia. ¿Sí lo ven? Sabiduría es que esa inteligencia que ya tienes la ejecutes en algo útil. Inteligencia es adquirirlo, sabiduría es ejecutarlo. ¿Se entiende esa diferencia? Ok. Entonces, ¿qué es la inteligencia? Adquirir conocimiento sobre algún área. ¿Quién da la inteligencia? ¿Quién es el autor de la inteligencia humana? Dios, la inteligencia suprema. Eso es teología propia. El autor de la inteligencia por sí misma. Dios mismo es inteligencia. Eterna inteligencia. Acuérdense lo que les dije. Dios es eterno, por lo tanto todos sus atributos son eternos, su inteligencia también es eterna, no tiene fin. Su amor es eterno, su vida es eterna, todo es eterno, igual que todo él vive por siempre y para siempre. Entonces, Job 12:13, con Dios está la sabiduría y el poder. Pa' pronto, ¿no? Dice Job. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. ¿Tú ves que un hombre es inteligente? No es que él sea inteligente, es que Dios lo dotó de esa inteligencia. ¿Cómo lo logró? Adquiriendo la inteligencia a través de ¿qué? Pues del estudio, conociendo a Dios precisamente. Porque a Dios le plació que esa persona fuera inteligente en cuanto a las cosas de Cristo. ¿Sí lo ven? Por eso es que los ministros son dignos de doble honor, como dice la Biblia. Porque son gente que Dios ya preparó para darles ese consejo a la grey, los pastos verdes. ¿Sí lo ven? Por eso es que no cualquier mamarracho debería poder subirse a un púlpito, porque si no le sabe, te va a predicar lo que se le antoje. Ahí está el asunto. Entonces, Job 12:13, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Salmos 47:7, porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con
inteligencia. Curioso, aquí hay un punto de muchos que hay en cuanto a alabanzas en que la gente canta a veces con emoción. La orden teológica aquí está. ¿No te queda claro? Te lo repito, Salmos 47:7. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantar con inteligencia. Está diciendo el salmista, Dios, Rey de toda la tierra, Dios creador, Dios infinito, Dios potente. Y tú estás ahí. No cuadra. Curiosamente, no es que no te puedas emocionar, sí te puedes emocionar, pero si te vas a emocionar, que sea con conocimiento de causa de lo que estás cantando y la razón por la que te estás emocionando. Si te estás emocionando es porque sabes que Cristo te salvó, que tú no estás haciendo nada. Si estás cantando así de bailar y de cantar, que sea por las razones correctas y no por orgullo de decir, véanme, estoy aquí con mi cara de sufrimiento y sí se nota, o aplaudiendo ahí, llamando la atención. No, puedes estar quieto, cantando con inteligencia sin necesidad de sentirte bien o mal. Puedes llorar, sí, puedes aplaudir, sí, si lo estás haciendo verdaderamente con conciencia de causa de decir Dios es Salvador. Si estás cantando algo que está centrado en lo humano, porque hay alabanzas centradas en lo humano, es una línea bien delgada. Los himnos deben estar centrados en alabar a Dios, pero hay alabanzas que hablan de las proezas de David, hay unas que le están dando la gloria a Pablo, casi. Hablan de todo menos de Cristo, y si les pones atención, te estás emocionando porque un hombre, un ser humano, igual que tú, que come y va al baño igual que tú, tal vez con más dotación del Espíritu Santo, pero igual que tú, al fin y al cabo, tuvo grandes proezas que Dios ya había preparado de antemano desde antes de la fundación del mundo para que caminara por ellas, como dice Efesios. Él no hizo nada. ¿Es tan humano Pablo como tú y como yo? Fue utilizado de diferente manera, sí, pero no es más o menos en la perspectiva de la salvación. ¿Sí lo entienden? ¿Sí lo alcanzan a entender? Proverbios 2:6, reafirmando todo lo que te acabo de decir. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No es que tú leas, no es que tú entiendas, dice de su boca viene el conocimiento. ¿Cuál es la boca de Dios? La Biblia. ¿Quieres ser inteligente en otras cosas? ¿Quieres ser bueno en español? ¿Quieres ser bueno en matemáticas? Aprende teología. De hecho, en muchos de los tratados, a mí me gusta leer, por ejemplo, a Maquiavelo, y me da risa Maquiavelo porque prácticamente está reescribiendo el Eclesiastés de otra forma. Él dice, el hombre es malo por naturaleza, y de ahí sale todo lo demás. Sí, pero eso lo dijo Salomón hace 2000, 3000 años. No hay nada nuevo debajo del sol, hasta él mismo lo dijo también. Lo que busques en la Biblia está, ¿Quieres saber de astrología? La Biblia lo menciona. ¿Quieres saber de dinosaurios? En el libro de Job se menciona. ¿Había dragones? Ahí están en el libro de Job. Dice que escupe fuego, uno de los animales, el behemoth, el leviatán en los mares. Lo que quieras saber, ¿de veras quieres ser inteligente? Y es más, si quieres irte más rápido, no leas todo. Yo te recomiendo, siéntate a leer Eclesiastés y Proverbios, que son libros de sabiduría pura, ya concentrado, al grano. ¿Quieres ser sabio en todo? De su boca viene la inteligencia. ¿Cuál es la boca de Dios? La Biblia. La verdadera inteligencia viene de la Biblia. Por eso dice que hace sensato al menesteroso, porque puede ser un burro en todo lo demás, pero si conoces la Biblia, vas a decir cosas bonitas, dulces, agradables. Se va a notar que sabes, aunque no hayas leído a ningún otro pensador. Con que leas al autor del conocimiento y de la ciencia basta, porque él es el autor. Él es el que le dio el conocimiento y la vida necesaria a los grandes autores para tener esa inteligencia y ponerlo de otra manera, porque ya estaba en la Biblia. Viene de la mente de Dios infinita. ¿Sí lo ven? Tu prueba viene también de la mente de Dios infinita. Es un círculo. Ahora, ¿dónde en medio de la prueba puedes obtener dicha inteligencia? Pues leyendo la Biblia. No es ningún milagro. Ahora, tampoco te confundas con la bibliomancia, que agarras. ¿Sí saben lo que es la bibliomancia, no? La demanda de una señal, Mateo 16. ¿Así te va a dar Dios sabiduría? No, eso es bibliomancia. Salmo 119, 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Dónde están los mandamientos de Dios? Allá en Éxodo. ¿Quieres el resumen? 10 mandamientos. ¿Te dan flojera los 10 mandamientos? 2 nada más.
en Mateo 7. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo, porque esto es la ley y los profetas. El resumen compacto: trata a los demás como quieres que te traten y ama a Dios antes que a ti mismo. No tiene ciencia. De hecho, por eso Cristo dice: mis mandamientos no son gravosos. Lo que pasa es que también cuando ya empiezas, la Biblia es muy dura, muy rígida. Si te pones a leer demasiado, te puedes hasta medio amargar, porque la teología es rígida, muy rígida. Es muy como el petróleo, así cruda. El otro extremo es solamente pasártela orando. Entonces te vuelves muy sentimental, muy, ay, el Señor, y todo ahí, timorato y todo esto. Necesitas las dos. Dios necesita hombres de guerra, sobre todo los varones. La mayoría de las pruebas han puesto atención a través de la historia, no son tanto para las mujeres sino para los varones, porque somos hechos a imagen y semejanza de Cristo. Y si somos semejanza de Cristo, también, como dice por ahí Pablo, dicen el hombre es gloria de Dios, la mujer es gloria del hombre. La mujer salió de nuestra costilla, es nuestro espejo, la gloria que nos dio Dios de decir: esto es mío, me pertenece. Somos una sola carne. Y Dios dice: tú, hombre, tú sí tienes que estar, como decimos en México, machín. Tienes que estar listo para la guerra, cualquiera que sea, Y si en un momento dado, eso también sería bueno un día predicarlo, hablar sobre masculinidad real, bíblica. Sería bueno incluso entender que el hombre incluso está llamado a la guerra propiamente por su familia. Si tuvieras un día que bajarte del carro y defender a tu esposa, lo tienes que hacer, y tienes que tener la fuerza y el conocimiento en pelea para hacerlo. Eso de poner la otra mejilla es en otro tipo de concepto. En el matrimonio es diferente. Claro que sería interesante, si el pastor nos da permiso, después dar una prédica sobre masculinidad según San Pablo. No estamos ni cerca de eso, pero eso es punto y aparte. Entonces, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Dios te muestra lo que debes entender sin necesidad de ministro. El Espíritu Santo a través de ti te debe de decir, cuando lees la Biblia, lo que agarres, qué debe de pasar a continuación, porque Dios mismo es el autor del conocimiento. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué va a poner a su tiempo? Prédicas, a lo mejor ves algo en internet que te llama la atención, a lo mejor agarras un libro sin querer en un tianguis que dice: esto habla de este tema. A lo mejor te pone un amigo, una conversación. Dios lo va a poner en su momento, por donde le busques. Por eso les digo que sin querer atacó lo de las pruebas, pero quien tenga pruebas, agárrese de la iglesia. Para eso es la iglesia. Pida oración, porque si no vienes a la iglesia, no estás en la cobertura de la iglesia. Eso es a lo que se refiere el pastor constantemente. Explota la iglesia. Eso es lo que debes hacer. Reúnete con gente que sepas que te va a dar un buen consejo. Reúnete con gente que sepas que genuinamente va a orar por ti. Reúnete con gente con que sepas que él está en una situación más o menos igual a la mía, me puede dar un buen consejo. Reúnete con gente que veas fortalecida espiritualmente. Porque si vas con el hermano que es el más chismoso, el más juzgón, el timorato, al que le pega a su esposa, pues si no gobierna ni su casa, ¿qué consejo me va a dar a mí? ¿Sí lo ven? Explota la iglesia, pídele ayuda a la iglesia. La orden, fíjense, acuérdense lo que le dijo, no está en la prédica, pero se los digo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres la roca, en ti edificaré mi iglesia, lo que desates en el cielo se desata en la tierra, y lo que ates en la tierra se ata en el cielo? No se lo estaba diciendo a Pedro. Pedro es Petrus, roca. La roca es mi iglesia, es decir, Cristo se estaba dirigiendo a la iglesia. Cuando una iglesia toda se hinca a pedirle algo a Dios, Dios escucha. Y puede ser que, como dice ahí, si la iglesia me lo está pidiendo, lo que se ata en la tierra, se ata en el cielo. Y lo que se desata en el cielo, se desata en la tierra. Muchas bendiciones que a veces Dios te tiene a ti, como no las pides en oración en la iglesia, no te acercas al pastor a decirle: tengo un problema. Pues el pastor no es adivino, da por hecho que va todo bien. En una iglesia grande como el Remanente, donde somos un montón, pues da por hecho que todo va bien. Si nadie se acerca, bueno, gracias a Dios, bendito sea Dios, oras porque sabes que alguien ha de andar en pruebas. Pero si nadie se acerca, y el pastor tampoco puede ir, ahorita aquí sí, porque es una iglesia pequeña, pero en Remanente, que somos 300, no puede. Imagínate el tiempo de visitar todas las casas. No, tu responsabilidad es acercarte tú a los ministros cuando sabes que tengo un problema. Y ahora, ¿qué te va a decir un ministro? ¿Te va a echar a la calle a patadas? Alguien teológicamente firme te va a decir: vamos a rogarle a Dios y a ver qué responde el Señor.
Y nos vamos a ir a la Biblia, a pedirle así, leyendo Mateo, lo que tenemos aquí, Señor, confiamos en ti, donde se reúnen 2 o 3, ¿no? ¿Qué dice Dios? Ahí estoy en medio de ellos. Y habla Jesús al aire, es porque ahí está, y está escuchando, está cercano, pero tú cometes un error, no explotas a la iglesia, es más, ni vienes. Entonces, ¿cómo Dios te puede dar bendiciones si tú, el que, dice el dicho mexicano, el que no habla, Dios no lo oye? Entonces, abusado con eso. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El Espíritu Santo pone todo su tiempo, incluidas prédicas. ¿No te pasa que justo lo que necesitabas oír te lo dice? Todo está a su control, Efesios 1:8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Como se les decía, el aplicar el conocimiento a mi vida real. De igual manera es una capacidad que da Dios, por supuesto. Proverbios 8:14. Conmigo está el consejo y el buen juicio, dice el Señor. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Si no te ha quedado claro después de tantos versículos, mío es el poder, conmigo está la sabiduría, conmigo está la inteligencia. La salida de tu prueba, ¿con quién está? Conmigo. Tú no vas a hacer nada. Pero si no confías en Dios, si no le pides, pues ahí te deja Dios también. ¿No quieres? También Dios no te va a obligar. Lo va a hacer tarde o temprano, pero más vale que mejor no te obligue. ¿Qué estás esperando para que te obligue? O sea, ¿qué esperas realmente? Si sobre tu prueba ya tienes problemas, lo que va haciendo Dios es hacerte así poco a poco. Hasta que ya veas bien el precipicio. No, pues ahora sí ya. ¿Qué necesidad? ¿Para qué te esperas? Proverbios 4:7. Fíjense este consejo de Dios. No es trabajo, no es oro, no es plata, no son carros. ¿Qué es lo que debes buscar? ¿Qué es lo que dice Dios que debes buscar? Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Sobre todas tus posesiones adquiere ¿qué? Inteligencia. Tengas o no trabajo, tengas o no dinero, dice Dios, tu tesoro está acá. El principal, el de Dios. Y el secular también, ¿por qué no? Habla de los dos, porque también tienes que solucionar problemas de la vida real con conocimiento complementario teológico, que es de donde sale todo lo demás, es la cúspide de la pirámide. Pero obviamente vas a saber mejor solucionar un problema si tienes más conocimiento. No importa cuál sea el problema, lo vas a poder abordar. Porque Dios no te pone pruebas que no sean mayores a tus fuerzas. ¿Cuáles son tus fuerzas? Tu sabiduría. Sobre toda cosa adquiere sabiduría. Se los dijo el pastor, es un buen consejo. Se los digo yo en esta prédica. Compren libros. Yo tengo un cuarto lleno de puros libros. Una gran biblioteca, me gusta. Porque no lo digo con orgullo, hay gente de 50, 47 años pues, que entrenan conmigo en el gimnasio, el mismo dueño del gimnasio. Mi esposa no me va a dejar mentir, van y me toca, no, yo tengo una bronca, ¿tú cómo lo solucionas? Y yo tengo 27. No es la edad, es la sabiduría. No hay edad para la sabiduría. Claro que yo me acabé la vista con tanta información, esa es la parte mala. Pero al final, ¿qué? El ojo. Al rato me opero si Dios me bendice con dinero y ya. Lo de menos es recuperar la vista. Lean, pero lean con conciencia de esto me puede servir. El día que me pase, aquí está. ¿Y a qué te lleva eso? ¿A la paz? ¿Es que todo te vale? No. Es que Dios está al control, al final. Y la conclusión es esa, por más que leas vas a llegar a lo mismo. Pues Dios está al control. Voy a roncar. Al final es eso, Dios está al control. Proverbios 8:14. Entonces, grábenselo. De la anterior cita, de esa, conmigo está el consejo y el buen juicio, dice el Señor, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Hay teología propia. Número 1, el mejor consejero es Dios. 2, el juez justo es Dios, dice el buen juicio, dice el Señor. Tu prueba es igualmente justa por ello. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Yo soy. ¿Cómo se presentó por primera vez Dios al hombre, a Moisés directamente? Yo soy. Yo soy la inteligencia, es uno de los nombres de Dios, por lo tanto Dios también podríamos referirnos a él como la inteligencia suprema. Dios es la inteligencia suprema. Es el nombre que le dio Moisés y lo acompaña de un atributo comunicable al hombre, la inteligencia. Mío es el poder.
habla de la omnisciencia y la omnipotencia. Dios te mete en el problema, puedes sacarte de él. Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Bienaventurado significa extremadamente feliz el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y estar feliz, como les digo, no es estar saltando. Puedes estar feliz sentado por el hecho de razonar las cosas. Ambas cosas, entonces, sabiduría e inteligencia, siempre están intrínsecas en la Biblia. Y en la mayoría de los textos donde se habla de inteligencia, el mismo versículo trae la sabiduría. ¿Ya lo notaron? Entonces se deduce que una no existe sin la otra. Si verdaderamente eres inteligente, ejecuta. Si verdaderamente eres sabio, es porque eres inteligente. No vienen solas. Proverbios 9:10, hasta te lo deberías de aprender. Y de veras es buenísimo, ¿eh? Aquí se resume todo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo, el nombre más repetido de Dios en la Biblia, es la inteligencia. Apréndete los Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Eclesiastés 8:1, un piropo para los hombres que están versados. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante será mudada. Eclesiastés 7:12, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, pero la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Ser inteligente, ser sabio te va a dar más tiempo aquí. Si eres sabio, honras a tus padres, que es el primer mandamiento con promesa, para que tus días sean largos sobre la tierra. Si amas a Dios, te va a dar larga vida sobre la tierra. Proverbios 16:16, y con esto acabo. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. No llegamos más lejos. La siguiente semana, Santiago del 1:5 y en adelante, vamos versículo a versículo, y todo es la Biblia por la Biblia misma. Entonces, espero que haya sido de edificación. Esta es la segunda parte, con el permiso del pastor. Ayer estaba hablando con él, le digo,